Nosotros somos Jocelyn Fernanda Valtierra Rentería, Ángel Aarón Díaz Campos, Valeria Caudillo Cortés, Lisbeth Avilés Macías y Karina Susana Reyes. Y a continuación les presentaremos un pequeño análisis acerca de lo que se vive en México actualmente. Todo esto en base a la corrupción, pobreza extrema, delincuencia y migración que hay en este país actualmente. Es importante que nosotros como ciudadanos sepamos el nivel de corrupción, pobreza extrema, delincuencia y migración que se está viviendo en la actualidad. Nosotros hemos podido ver o escuchar acerca de estos temas en nuestro estado, que es Aguascalientes. Mas, sin embargo, es importante saber los datos, pero en México, para poder buscar un cambio y eliminar lo que nos está deteniendo para ser un gran país. Corrupción industrial de México. Los niveles de corrupción en el país han llevado a México al segundo lugar a nivel mundial solo por debajo de África. La corrupción en México puede llegar a representar hasta el 9% del PIB de todo el país, según varios estudios, siendo esto un reflejo de la falta de certeza jurídica para hacer negocios. La corrupción se debe a diversos factores, entre ellos que el sector sea uno de los que maneja planes de recursos, que aún existen procesos con una involucración alta del factor humano y la complejidad técnica que deriva en ajustes de diseño y por tanto impacta en sobrecostos. En ese sentido, y realizando breve diagnóstico de la industria, gran parte de los proyectos ejecutados presentan sobrecostos. Incluso la Auditoría Superior de la Federación estima que la desviación promedio es de hasta 140%. Por otro lado, en lo que se refiere al sector privado, el INEGI revela en su encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas, la primera en su tipo, que la corrupción en el país es vista por este sector como uno de los 5 principales obstáculos para el crecimiento de las empresas. El mismo análisis reveló que el 64.6% de los establecimientos dijo verse orillado a participar en actos de corrupción para agilizar algún trámite, mientras que el 39.4% señaló como motivo el evitar multas o sanciones. El INEGI descubrió que el impacto económico de la corrupción fue mayor en la población que en las empresas, pero que el costo promedio del soborno por agente fue superior en las empresas que lo observado en la población, así que definió que el costo total por actos de corrupción en millones de pesos fue de 6.419 para la población y de 1.612 para las empresas, mientras que el costo promedio en un acto de corrupción fue de 2.799 pesos por adulto y de 12.243 por empresa víctima. En el año 2019 y 2020 se realizaron dos encuestas. En la primera, 2019, y la segunda edición, 2020, del estudio, una mayor proporción de los mexicanos consideró que la corrupción había aumentado, pasando de 46 a 53%. Asimismo, Andrés Manuel López Obrador registró una caída de 19 puntos en su aprobación como presidente de marzo de 2019 a marzo de 2020. Esta caída es el reflejo de la pérdida de apoyo ciudadano hacia las acciones gubernamentales. Las medidas anticorrupción no son la excepción, pues el apoyo en este rubro pasó de 70% en 2019 a 43% en 2020. La edición 2019 reconocía la existencia de una ventana de oportunidad para sumar a amplios sectores de la sociedad en una estrategia nacional para acabar con la corrupción sistemática. La evidencia de este año sugiere que esta ventana se ha reducido, pero aún existe la posibilidad de impulsar acciones institucionales que cuenten con gran aceptación para disminuir la prevalencia de este fenómeno, difundir los mecanismos de denuncia, transparentar las decisiones públicas y reducir los espacios para el intercambio legal de favores y extorsión, así como priorizar acciones que beneficien a la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables. La pandemia del COVID-19 no solo se ha cobrado la vida de decenas de miles de mexicanos, sino que ha arrinconado en la pobreza a millones, a pesar de los programas sociales impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos han caído en la pobreza debido a una disminución de sus ingresos. Muestran pérdidas importantes en los avances que se han logrado en materia de desarrollo social, amenazando la capacidad de recuperación de los ingresos de los hogares. De acuerdo con la CEPAL, México se encontraría ubicado como el cuarto país que vería acrecentar más el porcentaje de personas en situación de pobreza, incluso más que el promedio de la región.
y el quinto que más aumentaría en pobreza extrema entre los países latinoamericanos. Se estima que 61 millones de mexicanos vivían con un ingreso inferior a la línea de pobreza. Este número aumentaría a más de 70 millones de pobres. Este aumento en los números de pobreza es el impacto más dramático que han tenido en la economía mexicana las medidas de contingencia tomadas para enfrentar frente a esta crisis sanitaria, como el cierre de comercios y el de actividades que no son considerables esenciales. La magnitud de los efectos negativos sobre la economía, el comercio, el empleo y el bienestar a causa de las restricciones económicas y sociales supone un riesgo importante de retrocesos en los logros de desarrollo social en las últimas décadas. En México, 42.4% de las mujeres se encuentran en situación de pobreza y de ellas 7.4% en situación de pobreza extrema. Casi 1 de cada 6 mujeres en México no pueden acceder a la canasta alimentaria, aún destinando todos sus ingresos a este propósito. Además, el 14% de ellas carece de servicios de salud, por lo que el organismo recomienda al gobierno implementar acciones y programas integrales que compensen las carencias de acceso a seguridad social para las mujeres en situación de pobreza y madres jefas de familia. Los programas integrales de bienestar analizados no atienden en su totalidad los riesgos que enfrentan las personas, si bien existe una clara intención del gobierno federal para construir un sistema de bienestar universal. Los programas que lo conforman han tendido a enfocarse en las transferencias directas de apoyos económicos, más que en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que limitan el acceso a los derechos. Muchos de los países del mundo consideran a México como uno de los países con más delincuencia actualmente. Sin embargo, en parte es real, ya que dentro de este hermoso país turístico hay 32 entidades, de las cuales muchas conforman ciertos de los números más altos en incidencia de delincuencia. Tal es el caso de algunas entidades que presentan un crecimiento en asesinatos, como Guanajuato, que es uno de los países con mayor cantidad de homicidios en el país, presentando un aumento del 30% en sus homicidios. Además de presentar el caso más grave, que fue la masacre de 24 jóvenes el 1 de julio de 2020. De tal manera que en el año 2020 México presentó un total de 32.729 víctimas de asesinato, de las cuales solamente el 10.55% son víctimas femeninas. Sin embargo, la delincuencia no solo se trata de homicidios o crimen organizado, sino también de robos, violencia. En el año 2020 se registró un promedio de 3 de cada 10 robos de vehículos o motocicletas que fueron con violencia. Los casos de violaciones y violencia familiar también conforman la delincuencia, de tal manera que la Ciudad de México aumentó considerablemente dichos casos, subiendo al lugar número 14 del número 17 en casos de violación, y de la misma manera subiendo al número 8 en violencia familiar. Sin embargo, la violencia no solo se presenta hacia personas de la sociedad civil común, sino también contra periodistas, autoridades, empresarios, grupos civiles, entre otras personas. La delincuencia es presentada en todos los lados del mundo, pero en México se presenta más que en otros países. Gracias a la pandemia se redujo considerablemente en algunos aspectos, sin embargo, aumentó en otros. La migración se ha vuelto un tema importante en la actualidad, pero la migración es una actividad que desde la antigüedad el ser humano la ha puesto en práctica, ya que siempre estamos en un constante cambio de lugar. Algunos se desplazan de sitio para encontrar un trabajo, nuevas oportunidades económicas, reunirse con familiares, estudiar, encontrar una mejor situación política, cambio de ambiente, entre otras tantas cosas. Debido a todas estas causas, la cantidad de personas que viven en un país diferente a su país natal es mayor que nunca. Según el informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones, a junio de 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era casi de 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en 2010. En México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en él diversos tipos o flujos migratorios, como son la migración de origen,
tránsito, destino y el retorno. Según información de la Organización Internacional para las Migraciones, el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos de América el principal destino de la migración mundial actualmente. En los últimos años han sido testigos de un significativo cambio en el papel de México en los flujos de migración de sur a norte. El tránsito de personas que desde Centroamérica buscan un futuro mejor ha crecido hasta superar el movimiento de un país que les cuadruplica en población, si bien nunca ha llegado a los niveles de la ciudadanía mexicana a mediados de la década pasada. Estados Unidos de América pretendía subcontratar buena parte de su política migratoria a México, que tiene una considerable dependencia económica y social de los vecinos del norte. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación también reportó que en el año 2018, 31.717 niñas, niños y adolescentes migrantes fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración, de los cuales 1.202 viajaban no acompañados, esto es, sin papá, mamá o tutor. A febrero de 2019, la cifra representaba a 5.121 niños, niñas, adolescentes, de los cuales 1.101 viajaban en condición de no acompañados. La violencia es la explicación que se da casi por defecto a estos patrones migratorios. El Salvador, Guatemala y Honduras configuran una de las regiones con mayor concentración homicida del mundo entero. Paradójicamente, uno de los catalizadores de la violencia en el Triángulo Norte fue la política migratoria de los propios Estados Unidos de América. Los altos índices de migración irregular que presentan en México hacen necesaria una aproximación al tema migratorio que parta de la generación de una política pública que contemple la complejidad de la situación, la responsabilidad compartida de los países en nuestra región, pero sobre todo que tengan como base a los derechos humanos y el concepto de seguridad humana.